En este episodio del Mentalista, Patrick Jane llega a la escena del crimen y se encuentra con Van Pelt conversando con el señor Liu, dueño de un negocio de importación y exportación ubicado justo debajo del loft donde vivía la víctima, Wick Tysons. Mientras tanto, arriba lo esperan Teresa Lisbon y Cho, y al recorrer el lugar, Jane no tarda en notar lo extraño que resulta todo. El espacio parece más una austera sastrería puritana que el estudio de un diseñador moderno. Sin embargo, esa impresión cambia por completo cuando descubre una puerta secreta oculta detrás de unos vestidos simples y sin gracia, muy lejos del extravagante diseño con plumas doradas que habían encontrado en la boca de la víctima. Al atravesar esa puerta, se revela el verdadero corazón del lugar. Un taller oculto que evidencia el trabajo de un diseñador de alto nivel, lleno de piezas elaboradas y materiales de lujo. Ahí también encuentran unas enormes tijeras de costura manchadas de sangre que claramente se convierte en el arma del crimen. La escena deja claro que Tysons no solo llevaba una doble vida profesional, sino que estaba trabajando en algo mucho más ambicioso de lo que aparentaba. La investigación sobre su pasado confirma que Wick Tysons había sido efectivamente un diseñador bastante reconocido hasta aproximadamente 2 años atrás, cuando su carrera se desplomó tras la difusión de un video en el que criticaba duramente a la industria de la moda, y en particular a su patrocinador de aquel entonces, el empresario francés Guy Duval. Ese escándalo lo dejó prácticamente fuera del circuito, lo que hace aún más intrigante el nivel del trabajo que estaban viendo en su taller secreto. A pesar de tener el arma homicida, no logran encontrar coincidencias con las huellas, lo que complica la investigación. Sin embargo, el tipo de telas que Tysons estaba utilizando es extremadamente costoso, algo que no encaja con la caída de su carrera. Ante la falta de otras pistas sólidas, Lisbon propone seguir el rastro del dinero, convencida de que alguien debía estar financiando ese nuevo proyecto oculto. Mientras el equipo avanza con el caso, en paralelo se desarrolla otra línea de tensión. Luther Wainwright se reúne con la agente Darcy, quien ha regresado y deja en claro desde el primer momento que no cree en la versión oficial sobre la muerte de James Spencer. Tampoco está convencida de que Red John esté realmente muerto, y su intención es revisar todos los archivos del caso, lo que añade una presión silenciosa pero constante sobre Jane. De vuelta en la investigación principal, Lisbon recibe un aviso. Los supuestos asistentes de Tysons han regresado al estudio. Jane la acompaña para interrogarlos y pronto descubren que no se trata de simples alborotadores como había insinuado Liu, sino de estudiantes de diseño que colaboraban con Tysons en una nueva colección. Los tres tienen una coartada sólida, ya que fueron arrestados durante una manifestación la noche anterior, pero aportan información clave. Tysons estaba trabajando una nueva línea financiada por Duval. Para sostener ese proyecto, había estado fabricando copias de vestidos para Liu, que luego eran enviadas a China. Una actividad que explica tanto el enojo del empresario como el flujo de dinero. De hecho, Liu estaba furioso porque Tysons acababa de decirle que dejaría de producir esas falsificaciones, ya que la nueva colección iba a presentarse la semana siguiente. Además, los estudiantes mencionan que Tysons había tenido una fuerte discusión con Duval pocos días antes de su muerte, lo que coloca inmediatamente en la lista de sospechosos. Cuando Lisbon intenta localizar a Liu de nuevo, descubre que ha desaparecido. Sus empleados dicen que fue al CBI, pero una llamada rápida a Rigsby confirma que nunca llegó ahí. Esto desata una búsqueda urgente, mientras Jane y Lisbon deciden ir directamente a hablar con Duval, convencidos de que la clave del caso está en esa relación tensa entre diseñador y patrocinador. Al llegar al hotel donde se hospeda Guy Duval, Lisbon se topa con el primer obstáculo, una secretaria impenetrable que no está dispuesta a dejar pasar a nadie sin autorización. Pero Jane, fiel a su estilo, no pierde tiempo con formalidades y se cuela directamente en el comedor privado, sentándose sin invitación en la mesa de Duval como si fuera un invitado más. La situación se tensa de inmediato cuando un joven llamado Junior Acosta intenta sacarlo de ahí, pero Lisbon logra alcanzarlos y deja claro que están investigando un asesinato.
Duvall parece genuinamente sorprendido al enterarse de la muerte de Taysens, lo que descarta, al menos en apariencia, que estuviera al tanto. Aunque se muestra reticente a hablar de su discusión reciente, admite que estaba relacionada con la misteriosa nueva línea de ropa, una colección que él financiaba sin haber visto jamás. Justifica esa decisión apelando al talento del diseñador, como si el genio justificara incluso los insultos que había recibido de él en el pasado. Sin embargo, Jane no tarda en cambiar el foco y apunta directamente a Acosta, insinuando que fue él quien arruinó la carrera de Taysens al filtrar el famoso video. La acusación resulta ser cierta y la reacción de Acosta es inmediata. Se levanta, saca un cuchillo y amenaza a Jane, lo que termina con su arresto en el acto. De regreso en el CBI, Lisbon pasa brevemente por la oficina de Wainwright para disculparse por haber faltado la reunión anterior, pero se encuentra con una escena inquietante. El lugar está lleno de archivos relacionados con Red John. La obsesión de Darcy ya está teniendo un impacto claro en el equipo, y aunque Lisbon intenta mantener la compostura, no puede evitar notar la presión creciente. Aún así, acuerda reunirse más tarde para hablar del tema. Mientras tanto, durante el interrogatorio a Acosta, se revela rápidamente que no es precisamente una buena persona. Además de su actitud violenta, sale a la luz que mantiene una relación con la esposa de Duvall, lo que añade otra capa de conflicto. Intentando desviar la atención, menciona de forma indirecta a un fotógrafo llamado Tony Redgrave, asegurando que la discusión con Taysens había girado en torno a su participación en el proyecto, especialmente porque el diseñador planeaba involucrar jóvenes modelos. Según Acosta, Redgrave tiene una reputación inquietante, alguien considerado perturbador y con una inclinación por chicas muy jóvenes, aunque su talento hace que siga siendo muy solicitado en la industria. Jane decide ir a hablar personalmente con Redgrave, mientras Lisbon cumple con su reunión pendiente con Wainwright. Sin embargo, ese encuentro resulta breve y poco productivo, ya que él está claramente distraído, incluso antes de recibir una llamada de Darcy que lo saca completamente del eje. Ella ha estado investigando por su cuenta y ha hablado con el empleado de la morgue que estuvo presente cuando Jane llevó a Rosalind Harker a identificar el cadáver que supuestamente pertenecía a Red John. El detalle que llamó la atención del empleado fue lo inusual de la situación. Jane había llevado a una mujer ciega a reconocer un cuerpo, algo que ahora levanta más sospechas. En paralelo, Jane y Van Pelt finalmente encuentran a Redgrave. Su comportamiento confirma la mala reputación que lo precede. Resulta incómodo, invasivo y completamente insensible. Ni siquiera parece afectarle la muerte de Taysens, concentrado únicamente en su trabajo. Mientras fotografía a una modelo visiblemente angustiada, lejos de mostrar empatía, parece aprovecharse de su tristeza para capturar imágenes más intensas, lo que lo vuelve aún más desagradable, aunque no necesariamente culpable. Por otro lado, Cho y Rigsby tienen más suerte siguiendo otra pista. Logran rastrear al teléfono de Liu hasta un almacén, y mientras se acercan, Rigsby le confiesa a Cho que va a tener un hijo, aunque la situación es complicada, algo que añade una carga emocional a este momento. Al ingresar al lugar, guiados por los gritos, encuentran a Liu siendo golpeado por dos hombres asiáticos de aspecto intimidante. Aunque Liu intenta minimizar la situación diciendo que todo está bien y que solo se trata de un malentendido entre amigos, Cho y Rigsby reconocen inmediatamente que están ante una agresión real y no se dejan engañar. Al mismo tiempo, Darcy visita a Rosalind, quien confirma algo crucial. El cuerpo que había identificado no pertenecía al hombre que ella conocía, es decir, no era Red John. Esta revelación sacude aún más la versión oficial de los hechos y refuerza la sospecha de Darcy, acercándola peligrosamente a la verdad que Jane ha intentado mantener oculta. De vuelta en el CBI, la situación con los hombres que atacaron a Liu resulta frustrante. Prácticamente no hablan inglés, limitándose a repetir la palabra abogado. Y Liu insiste en que solo estaban intentando presionarlo para que continuara con la producción de los vestidos. Existe la posibilidad de que también hayan ido a ver a Taysens,
pero incluso si fuera así, todo se complica cuando interviene la diplomacia. Luther Wainwright recibe una llamada de la embajada china y queda claro que los sospechosos tienen inmunidad diplomática, lo que significa que están a punto de quedar en libertad y sin consecuencias. Antes de que eso ocurra, Jane aprovecha un último recurso. Les muestra una pluma similar a la encontrada en la escena del crimen y observa atentamente su reacción. No detecta nada significativo, lo que le permite descartar que sean los responsables. En ese momento, Darcy ya está en el CBI y finalmente enfrenta a Jane con lo que ha descubierto. Le cuenta sobre su visita a Rosalind Harker y cómo ella negó que el cadáver fuera Red John. Jane no tiene más opción que admitirlo, aunque intenta restarle importancia diciendo que nunca la consideró una testigo confiable debido al tiempo que había pasado de la última vez que vio a aquel hombre. Darcy no queda del todo convencida, pero tampoco tiene pruebas suficientes para confrontarlo directamente, por lo que se retira con una mezcla de dudas y determinación. Lejos de quedarse atrapado en esa tensión, Jane decide volver a enfocarse en el caso actual y reúne el equipo para regresar al hotel. Está convencido de que la clave está en la pluma dorada, que no es solo un detalle extraño, sino un detalle emocional que va a hacer reaccionar al verdadero asesino. Antes de irse, comparte con Lisbon su preocupación por Darcy, pero ambos coinciden en que lo mejor es no agitar más las cosas y mantener la versión oficial por el momento. En paralelo, ocurre un momento más íntimo dentro del equipo. Van Pelt descubre a Rigsby leyendo un libro sobre bebés. Él le confiesa que va a ser papá, y aunque la situación es delicada por su historia juntos, ella reacciona con madurez y apoyo, comprendiendo sus dudas y la complejidad del momento. Rigsby también aclara que no tiene planes de casarse, dejando ver que su vida personal está lejos de ser sencilla. Ya en el hotel, Jane pone en marcha su plan. Se mueve con total naturalidad entre los sospechosos, colocando la pluma en distintos lugares para observar reacciones. Primero la desliza en el bolsillo de Duval, quien se muestra confundido y sin ninguna reacción significativa. Luego la deja en una revista para que Junior Acosta la encuentre, pero su respuesta es igual de indiferente. Finalmente entra en la habitación de Tony Redgrave y arma una escena más elaborada con servicio a la habitación, intentando generar una situación más cargada emocionalmente, pero tampoco obtiene resultados claros, hasta que Lisbon nota algo que Jane no había visto. En un rincón, una modelo que estaba presente comienza a alterarse visiblemente. Su incomodidad crece hasta volverse incontrolable, y de repente se levanta y huye de la habitación. En ese instante, Jane comprende que esa es la reacción que estaba buscando. La mujer corre por el pasillo, pero Van Pelt ya está preparada y logra interceptarla y arrestarla. Aunque Lisbon le señala a Jane que esa mujer ni siquiera estaba en la lista de sospechosos, él responde con calma que justamente eso demuestra lo efectivo que fue el truco. Durante el interrogatorio, la modelo, llamada Sasha, termina confesando. Explica que fue a ver a Tysons convencida de que sería la protagonista de su desfile, ya que él solía considerarla su musa. Sin embargo, él se negó inicialmente a mostrarle los diseños, y cuando finalmente vio el vestido con plumas doradas y expresó su deseo de usarlo, Tysons le dijo que había elegido a otra persona, una de las estudiantes, porque necesitaba a alguien nuevo, alguien fresco, insinuando que ella ya era demasiado mayor. Esa humillación desató su furia y en un arrebato tomó las tijeras del taller y lo apuñaló hasta matarlo. Cuando el caso parece cerrado, la historia da un giro inquietante. Jane recibe una llamada de Rosalind Harker, quien le informa que ha recibido la visita de Red John. El mensaje es claro y perturbador. Él es consciente del malentendido sobre su supuesta muerte y piensa corregirlo. La amenaza es directa, aunque envuelta en su habitual ambigüedad. Jane no pierde tiempo y reúne al equipo, incluyendo a Darcy, para ir inmediatamente a la casa de Rosalind. Sin embargo, al llegar ya es muy tarde. Red John ha desaparecido, dejando tras de sí una escena tan inquietante como característica. Rosalind está sentada, tocando el piano con una calma perturbadora, completamente ajena al horror que se esconde en su propia casa.
Al revisar, encuentran el cadáver del empleado de la morgue dentro de un armario, confirmando que Red John sigue activo, peligroso y siempre un paso por delante. En los momentos finales, Darcy vuelve a enfrentar a Jane, ahora con más motivos que nunca para desconfiar. La pregunta queda en el aire, cargada de tensión, si todavía insiste en hacerle creer que Red John está muerto. Y aunque Jane no responde directamente, la verdad ya resulta imposible de ocultar por mucho más tiempo. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.